Dios le bendiga, amados hermanos del Seminario Bíblico Elim. Dios le bendiga, profesor reverendo Carlos Condori. Los integrantes del grupo número 11 vamos a exponer el producto número 1 de este cuadro comparativo de cosmovisiones. Todos los integrantes vamos a desarrollar este cuadro comparativo. Adelante, nuestro Manuel. La cosmovisión evolucionista tiene una definición, más que una teoría, es una hipótesis que sostiene que todos los seres vivos actuales proceden por evolución y a través de cambios más o menos lentos a lo largo de los tiempos biológicos de antecesores comunes. Darwin es considerado como el representante máximo de esta cosmovisión evolucionista, con su libro El origen de las especies. La cosmovisión evolucionista respecto a Dios niega totalmente su existencia. Toda posibilidad de un mundo espiritual lo niega por completo. Con respecto a la creación, esta cosmovisión cree que la materia siempre ha existido. En el cosmos suceden constantemente cambios evolutivos donde intervienen las leyes de causa y efecto. Eso es lo que cree de la creación. Con respecto al hombre, considera que es un resultado de un proceso de selección natural, hasta llegar a ser comparado con una máquina compleja. Niega la posibilidad de aceptar que el hombre ha sido creado por Dios. Con respecto a la muerte, esta cosmovisión lo define que la muerte es una extinción del hombre, que hasta ahí llegó y no hay nada más allá. Al negar la existencia de un mundo espiritual y la existencia de los espíritus, no acepta tampoco la resurrección, no cree que hay un juicio final en un futuro. Con respecto al sentido de la vida, cree que la historia de la vida del ser humano son eventos sin propósito, solamente son casualidades. Al negar la existencia de Dios, es imposible explicar también estos acontecimientos, estos eventos. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Voy a exponer sobre la cosmovisión del ateísmo. El ateísmo y Dios. En la cosmovisión del ateísmo, Dios no existe. Y aun si existiera, el ser humano no podría saber nada de él. El ateísmo y la creación. Según el ateísmo, el universo se formó hace 10.000 o 15.000 millones de años. Esta es la teoría del Big Bang. Como consecuencia de una gigantesca explosión, se cree que se originaron protones, neutrones, electrones y fotones, las cuales se encontraban a una alta temperatura. El ateísmo y el hombre. En el ateísmo se sostiene que el hombre proviene en sus inicios de un primate, o sea, de un animal. El ateísmo y la muerte. No hay nada después de la muerte y la existencia se resume en los años que vivas con tu cuerpo. Naciste como materia y morirás como materia. El ateísmo y el sentido de la vida. En el ateísmo, el sentido de la vida se manifiesta en vivir el día a día, pensando que después de la muerte no hay vida. Es decir, esta es una vida sin ninguna esperanza.
Dios le bendiga. Vamos a hablar del materialismo. El materialismo es una corriente filosófica que afirma que la materia es el origen del universo y que la conciencia y las ideas vienen dadas a partir de la materia. El materialismo y Dios. Para Carlos Marx, él afirma que Dios no existe, que es un invento del ser humano con el objetivo de explicar aquello que es inexplicable y que es utilizado para legitimar nuestros miedos, preocupaciones e ignorancias. El materialismo y la creación. Sostiene que la materia es primigenia y que existe aunque los seres humanos no podamos comprenderla o interpretarla. El materialismo y el hombre afirma que un individuo piensa porque tiene una materia, tiene cerebro, que genera una idea o un pensamiento. Respecto a la muerte, el materialismo niega rotundamente la existencia de un alma humana inmortal que sobreviva a la muerte. Niega la posibilidad de personas divinas o angélicas incorpóreas. El individuo humano es un animal más del campo de la zoología. El sentido de la vida para el materialismo. Para comprender el sentido de la vida debemos entender la materialidad de las relaciones económicas, la tecnología de nuestra sociedad. De ahí que nos diga que los filósofos siempre han intentado interpretar los diversos modos del mundo, pero que realmente de lo que se trata es de entenderlo y transformarlo. Que la materia nunca es destruida, sino que solo se transforma. Amén. Yo voy a hablar sobre el nihilismo. El nihilismo deriva del latín nihil, que significa nada, o doctrina de la nada. Esta corriente apareció en la antigua Grecia en la escuela cínica, pero se popularizó en Rusia en el siglo XIX. Sus principales representantes son Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger. El nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe. Las ideas principales de los que practican el nihilismo son: la vida no tiene un sentido, por lo tanto no hay una manera correcta de vivirla. La existencia es efímera y vana, por lo tanto queda en el ser humano decidir lo que hace con ella en plena y absoluta libertad. La religión, la ideología, la moralidad y otras doctrinas no son más que mecanismos de control del pensamiento a favor de un status quo. Tener conciencia del vacío existencial es una forma de libertad. Por tanto, para el nihilismo no existen principios ni dogmas de ningún tipo, sean religiosos, sociales, morales, culturales. Y al negar todo tipo de principio, también niega la existencia teológica de un ser supremo y todopoderoso. Por lo tanto, para el nihilismo, Dios no existe. En cuanto a la creación, el nihilismo prefiere la idea de un devenir continuo de la historia, sin un cometido u objetivo final alguno. Es decir, el mundo ha existido siempre y pasa, pero no comenzó nunca a existir, ni a devenir, ni a pasar. Es decir, no tiene un principio ni un fin. En cuanto al hombre, el nihilismo dice que el hombre no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. En cuanto a la muerte, es el paso a una vida ideal, donde el hombre no vive con los principios, los fundamentos que en este mundo se exigen. Y puesto que el nihilismo niega la existencia del más allá y de un Dios que mueve la vida de los hombres y la llena de sentido, entonces el significado de la vida no tiene objetivo, ¿no? Por lo tanto, no hay un sentido para la vida. Muchas gracias.